Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Atsiri Lipnillescas Moreno. Soy egresada de la Univer Milenio. En este caso, veremos un podcast sobre la atención al paciente crítico. En especial, veremos un pequeño caso en la atención al paciente con COVID, relacionándolo con tres normas mexicanas. Una de ellas es la NOM 025, que es para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. La NOM 04, que es el expediente clínico del paciente. La NOM 016, que establece características mínimas de infraestructura, equipamiento de hospitales y consultorios de atención especializada y médica. Les voy a leer el caso clínico. Es caso hipotético de un paciente relacionado con COVID-19. A continuación dice que ingresa el paciente en el Hospital General del Chalco a causa de presentar síntomas de COVID-19 el 7 de agosto del 2022. Tras 8 días llegó a presentar molestias, llegó a presentar taquicardia, hipoxia y posteriormente tuvo fiebre, al cual acudieron a la clínica y le realizaron una tomografía en el cual salió el daño o afección que presentaban los pulmones a causa de SARS-CoV. El resultado que muestra la tomografía fue a un 50% de daño. A los 3 días el paciente tuvo complicaciones médicas, por lo cual su hipoxia tuvo complicaciones, por lo cual fue necesario entubarlo. Después de 3 días de intubación, tratamiento médico que fue asignado por el hospital. Como decía, después de 30 días fue trasladado a la unidad de medicina interna, en la cual posteriormente realizaron otra tomografía en donde se ve la reducción de la afección de los pulmones por SARS-CoV. Y a causa de esto, de su mejoramiento, fue dado de alta el 18 de septiembre de 2022. Relacionándolo principalmente con una norma muy importante, que es la NOM 04, que nos habla sobre el expediente clínico. Aquí nos explica que nuestro paciente llegó a presentar SARS-CoV-2022. Entonces, en la misma norma nos dice que el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia que nos ayuda a mantener la atención del paciente, es decir, los tratamientos, los diagnósticos, las hojas de enfermería, son totalmente confidentes y es un papel médico legal en el cual nos muestra el proceso y tratamiento que ha llevado el paciente en toda su instancia hospitalaria. Este expediente lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a iniciar con una historia clínica. En una historia clínica donde el personal médico es el que va a analizar la situación del paciente y de acuerdo a las necesidades específicas de la información de cada uno de ellos deberá de tener o asignar un diagnóstico. Posteriormente se realiza un interrogatorio debido a que a veces el paciente no es capaz de contestarlo a causa de su diagnóstico o afección física. En este caso ya teníamos un paciente que ya estaba deteriorado a causa de SARS-CoV. Entonces el interrogatorio fue contestado por parte de su familia. En este debe de constar con una ficha de identificación donde pedimos los datos personales del paciente, es decir, su nombre, edad, sexo, dónde vive, a qué se dedica, ubicación geográfica, antecedentes heredofamiliares. Son muy importantes para conocer la procedencia de algunas enfermedades adyacentes o el cómo prevenir enfermedades que pueden ser heredadas. También antecedentes personales patológicos, es decir, si nuestro paciente llega a presentar otra enfermedad aparte de la que actualmente le mencionamos, o como mencionaba, un padecimiento actual o no patológico, desglosado por aparatos y sistemas, es decir, vamos a apuntar sistema digestivo, sistema urinario, sistema respiratorio, y en cada uno de ellos, en cada apartado, tenemos que ir desglosando todas las afecciones que llega a tener o que llegan a estar alteradas de nuestro paciente, como lo marca el proceso de atención de enfermería. Continuamente el médico realizará, tanto el médico como enfermería, deben de realizar una exploración física empezando desde cefalopodálica para conocer alguna afección de nuestro paciente o alguna alteración fisiológica que se llegue a mostrar en la exploración física. Esta nos mostrará los signos vitales como la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el peso, talla, así como dar datos de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, de los miembros, tanto inferiores como superiores, de los genitales o alguna información que sea totalmente irrelevante hasta lo más mínimo para conocer al paciente. Y toda esta información nos servirá tanto para enfermería como para medicina, para los nutrólogos, para asignar una dieta especial para el paciente. En este caso, nuestro paciente se nutrió a base de multivitamínicos, de gastroclisis, porque totalmente el paciente estaba entubado, pues de tal manera no puede comer por sí solo o cumplir esa necesidad. Entonces, por una gastroclisis o una sonda nasogástrica es la que es necesario para nuestro paciente, que hace un momento explicamos el caso clínico. En este caso no aplica para nuestro paciente. Así es como se realiza un expediente clínico. De todos modos, la norma está
Está publicada en internet por todo el personal que guste leerla y conocer más sobre la norma oficial 04 sobre el expediente clínico. Tanto el personal como de enfermería y médicos debemos de conocer cada parte de uno de ellos que conforma el expediente para conocer todo el procedimiento que debemos de realizar cada vez que ingresa un paciente, sin importar su patología. Todos, cada uno de ellos deben de tener un expediente que, como anteriormente dije, es un papel médico legal que nos va a validar en parte de enfermería, por parte de nuestra hoja de enfermería, todos los procesos y cuidados de atención que hemos realizado a nuestro paciente de acuerdo a sus necesidades. Entonces hay que considerar que debemos de tener los conocimientos suficientes para aplicarlos, tanto en técnicas y en prácticas, en la hoja de enfermería y apuntar todo de acuerdo a que se va al expediente clínico. Ahora les voy a hablar sobre la NOM 016, que nos habla sobre la infraestructura y establece las características mínimas de la infraestructura y equipamiento de hospitales, consultorios y atención médica especial. Como anteriormente lo mencioné, nuestro paciente de tal nombre fue llevado a UCI, unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta unidad de cuidados intensivos nos explica la norma que debe tener una infraestructura especial. No cualquier hospital debe de tenerla, porque necesita sus zonas, medidas y equipo biomédico especial para la atención de los pacientes. El cubículo de los cuidados intensivos debe de ser un lugar delimitado físicamente con una área respectiva en donde el mobiliario y el equipo deben de ser perfectos para la atención del paciente crítico. La atención que debemos de dar en la unidad de cuidados intensivos en un paciente en estado agudo crítico tiene que tener cada uno de ellos un objetivo principal dirigido hacia cada paciente, ya que cada uno necesita cubrir necesidades diferentes. Entonces debemos evaluar las funciones vitales de nuestro paciente para que en condiciones de total absoluto de control se pueda hacer enfrente y atender los cambios fisiológicos que llega a tener a causa de la patología o del diagnóstico médico y de enfermería. También se debe de estar adaptado para cubrir con las necesidades y cubrir con el tratamiento de la patología de nuestro paciente y estar preparados por si se llegan a presentar algunas alteraciones. También todos los procedimientos, tanto como exámenes, prescripciones médicas, medicamentos administrativos y todos esos formatos son especialmente de la unidad de cuidados intensivos que debemos de llevar a cabo para llevar un control. De esta forma podremos ayudar a cubrir las necesidades y mejorar el tratamiento y la rehabilitación de nuestro paciente que está encamado. En nuestro equipo biomédico debemos de tener todo el material necesario, principalmente tener un carro rojo que esté vigente, que esté actualizado, que todos los medicamentos tengan fecha de caducidad actual, es decir, que no estén próximos a caducar o que no estén caducados, que tenga sondas de aspiración, gasas, soluciones, equipo de venoclisis, guantes estériles, que el material de insumo que sea necesario que sea estéril, que todo el medicamento o todos los insumos estén ordenados porque cada uno lleva su espacio y su lugar, de tal forma que nos ayuda a facilitar el trabajo. Si en algún momento tenemos algún paciente que cae en un paro respiratorio, esto nos ayudará para facilitar el trabajo en equipo. También debe de tener monitores que nos faciliten conocer los signos vitales, monitorizar a nuestro paciente las 24 horas, de acuerdo a cada uno de los turnos, y zonas de intubación, soluciones viables, medicamentos. De acuerdo a esto, que todo nuestro material biomédico nos ayude, nosotros vamos a poder facilitar el trabajo de todo el personal. Posteriormente, también es importante que nuestro personal de enfermería y médicos tengan la especialidad de la atención en pacientes críticos o atención en cuidados intensivos, tanto pediátricos como para adultos, ya que es un tratamiento especializado para diferentes pacientes. Entonces se debe de tener más allá del conocimiento de la rama de esta ciencia de la medicina, para saber cómo tratar a los pacientes y cómo responder a situaciones complicadas cuando un paciente llega a caer en paro cardíaco o paro respiratorio, para facilitar y tener los conocimientos y bases científicas que nos ayudarán a sacar de ese paro respiratorio o cardíaco a nuestro paciente. Siendo así, es lo que una unidad de cuidados intensivos, como nos menciona la norma 016, es lo que debe de contener para estar adaptada a ser una unidad de cuidados intensivos, como anteriormente lo mencioné. Finalmente, vamos a hablar de la NOM 025 2013, que nos habla para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Esta norma nos establece que tiene como objeto establecer las características mínimas, infraestructura física y equipamiento para los criterios de la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y los establecimientos para la atención médica, tanto como el conocimiento teórico y práctico de los profesionales de la salud que atenderán a los pacientes necesarios en UCI, es decir, unidad de cuidados intensivos.
En esta norma establece que debe de cumplir con ciertos aspectos específicos y habla específicamente del cubículo, cómo debe de estar establecido. El cubículo, el cubículo debe de estar ubicado preferentemente en un entorno en la central de enfermeras. En efecto, que todo el personal de servicio pueda observar a los pacientes y desplazarse rápidamente para la atención directa si llega a ver, pongámosle un caso o un ejemplo, en algún paciente con un paro cardiorrespiratorio o un paciente con un paro cardíaco para facilitar la atención. También la unidad debe de contar con un sistema de control térmico ambiental y de ventilación que mantenga la temperatura ambiental en un rango que establece aproximadamente de 24 a 28 grados, con filtros de aire que permite la circulación cuando lo menos 6 veces por hora. De esta manera podremos evitar infecciones en los pacientes. De acuerdo a esto, podemos evitar un proceso de sepsis ocasionado por el entorno. Asimismo, como lo mencioné anteriormente, todo personal debe de tener su experiencia, conocimientos prácticos y conocimientos teóricos. En una parte donde nos dice que la norma establece que todo el profesional debe de desarrollar su práctica médica de acuerdo a las guías y protocolos vigentes. Es decir, si es actualizado esta norma, pues el personal de enfermería y médico debe de tener ese conocimiento para aplicar las nuevas técnicas que asignan las normas y dejar atrás las actividades antiguas para atención del paciente. Entonces debemos de seguir los protocolos vigentes, aplicar las escalas validadas de acuerdo a la gravedad del paciente, asignadas a cada paciente. Puede ser escala de riesgo de ultras por presión de Braden, de Doughton, riesgo de caídas, de Bristol, el número de evacuación, una escala de EVA, de dolor. Habitualmente los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos están entubados, de la cual manera, debido a que están sedados, no nos pueden explicar o podríamos hacer alguna anotación sobre la escala de EVA porque ellos no nos podían notificar el nivel del 1 al 10 qué tanto le duele. En nuestro mobiliario, debemos de tener el equipo necesario. También es importante mencionar el proceso del RPBI. Debemos de tener un contenedor para punzocortantes y un depósito para el vidrio por cada uno de los módulos de unidad de cuidados intensivos. También debemos de tener la separación de bolsa amarilla, bolsa roja, bolsa blanca. También debemos de tener un ventilador limitado por la presión conveccional y que continúe con toda la alta para mantener y obtener un resultado de la frecuencia oscilatoria. Debe de contar con un humidificador, nebulizador, sensores de flujo y de temperatura de aire inspirado para que podamos darle atención a las vías aéreas de nuestro paciente adulto mayor, en este caso. Entonces todo nuestro equipo biomédico debe de ser revisado, aunque sea una vez cada medio año, para saber que todo nuestro equipo está en buen estado, tiene funcionamiento adecuado y no presenta fallas o alteraciones que pueden afectar en el observar la atención del paciente. Por ejemplo, un monitor no puede tener las mismas conexiones, entonces al darle mantenimiento vamos a poder observar si llega a tener alguna alteración, si nos muestra signos vitales alterados, si no nos los muestra. Entonces todo nuestro equipo biomédico debe de tener un mantenimiento adecuado. Y finalmente, especialmente para el personal de la enfermería, debe de cumplir con algunos aspectos. Preferentemente debe de obtener una especialidad en medicina crítica y cuidados intensivos después de la licenciatura en enfermería. No puede ser un enfermero general por una institución de educación superior o una institución de salud reconocida oficialmente y registrado por las autoridades educativas competentes, es decir, por la SEP, así como el personal debe de obtener un diploma en donde la institución asegura que haya cumplido con los aspectos educativos para empezar a ejercer su trabajo. Para que lleguen a laborar en la unidad de cuidados intensivos se deben demostrar todos los documentos en donde se demuestra que él ya está acreditado con todos los aspectos para poderle brindar una atención adecuada a nuestros pacientes críticos. De esta manera podemos cumplir con las 3 normas para llevar una atención en la unidad de cuidados intensivos. Es importante conocer la infraestructura, conocer cómo se hace el expediente clínico, saber cómo empezar una exploración física, cómo debemos de llenar esa hoja de enfermería, en donde realizamos nuestras evaluaciones, donde realizamos nuestro diagnóstico NANDA, NIC-NOC, para llevar a cabo un diagnóstico que podemos realizar cuidados o actividades asistenciales para mejorar esa patología que llega a presentar nuestro paciente o la razón por la cual fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Debemos de contar con esa especialidad o simplemente un documento profesional y acreditado por la SEP que nos avale que nosotros tenemos ese conocimiento. Entonces, compañeros, los invito a actualizarse más sobre esta atención
de unidad de cuidados intensivos, ya que no todos están actualizados o no hay mucho personal de enfermería encargado de esta área con alguna especialidad. Entonces los invito a seguir estudiando, a seguir leyendo las normas actualizadas, las guías las guías clínicas de práctica, las escalas innovadas, las actividades de enfermería actualizadas que debemos de realizar para cada paciente. Y eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado. Cada una de estas normas, la NOM 04, la NOM 025 y la NOM 016, las llegan a encontrar en internet por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Hasta luego. Finalmente vamos a hablar de la NOM 025 2013, que nos habla para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Esta norma nos establece que tiene como objeto establecer las características mínimas, infraestructura física y equipamiento para los criterios de la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y los establecimientos para la atención médica, tanto como el conocimiento teórico y práctico de los profesionales de la salud que atenderán a los pacientes necesarios en UCI, es decir, unidad de cuidados intensivos. En esta norma esta norma establece que debe de cumplir con ciertos aspectos específicos y habla específicamente del cubículo, cómo debe de estar establecido. El cubículo debe de estar ubicado preferentemente en un entorno en la central de enfermeras. En efecto, que todo el personal de servicio pueda observar a los pacientes y desplazarse rápidamente para la atención directa si llega a haber, pongámosle un caso o un ejemplo, en algún paciente con un paro cardiorrespiratorio o un paciente con un paro cardíaco para facilitar la atención. También la unidad debe de contar con un sistema de control térmico ambiental y de ventilación que mantenga la temperatura ambiental en un rango que establece aproximadamente de 24 a 28 grados, con filtros de aire que permita la circulación cuando lo menos 6 veces por hora. De esta manera podremos evitar infecciones en los pacientes. De acuerdo a esto, podemos evitar un proceso de sepsis ocasionado por el entorno. Asimismo, como lo mencioné anteriormente, todo personal debe de tener su experiencia, conocimientos prácticos y conocimientos teóricos. En una parte donde nos dice que la norma establece que todo el profesional debe de desarrollar su práctica médica de acuerdo a las guías y protocolos vigentes. Es decir, si es actualizado esta norma, pues el personal de enfermería y médico debe de tener ese conocimiento para aplicar las nuevas técnicas que asignan las normas y dejar atrás las actividades antiguas para atención del paciente. Entonces debemos de seguir los protocolos vigentes, aplicar las escalas validadas de acuerdo a la gravedad del paciente, asignadas a cada paciente. Puede ser escala de riesgo de úlceras por presión de Braden, de Doughton, riesgo de caídas, de Bristol, el número de evacuación, una escala de EVA, de dolor. Habitualmente los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos están entubados, de la cual manera, debido a que están sedados, no nos pueden explicar o podríamos hacer alguna anotación sobre la escala de EVA, porque ellos no nos podían notificar el nivel del 1 al 10 qué tanto le duele. En nuestro mobiliario debemos de tener el equipo necesario. También es importante mencionar el proceso del RPBI. Debemos de tener un contenedor para punzocortantes y un depósito para el vidrio por cada uno de los módulos de unidad de cuidados intensivos. También debemos de tener la separación de bolsa amarilla, bolsa roja, bolsa blanca. También debemos de tener un ventilador limitado por la presión conveccional y que continúe con toda la alta para
mantener y obtener un resultado de la frecuencia oscilatoria. Debe de contar con un humidificador, nebulizador, sensores de flujo y de temperatura de aire inspirado para que podamos darle atención a las vías aéreas de nuestro paciente adulto mayor, en este caso. Entonces todo nuestro equipo biomédico debe de ser revisado, aunque sea una vez cada medio año, para saber que todo nuestro equipo está en buen estado, tiene el funcionamiento adecuado y no presenta fallas o alteraciones que pueden afectar en el observar la atención del paciente. Por ejemplo, un monitor no puede tener las mismas conexiones, entonces al darle mantenimiento vamos a poder observar si llega a tener alguna alteración, si nos muestra signos vitales alterados, si no nos los muestra. Entonces todo nuestro equipo biomédico debe de tener un mantenimiento adecuado. Y finalmente, especialmente para el personal de la enfermería, debe de cumplir con algunos aspectos. Preferentemente debe de obtener una especialidad en medicina crítica y cuidados intensivos después de la licenciatura en enfermería. No puede ser un enfermero general, por una institución de educación superior o una institución de salud reconocida oficialmente y registrado por las autoridades educativas competentes, es decir, por la SEP, así como el personal debe de obtener un diploma en donde la institución asegura que haya cumplido con los aspectos educativos para empezar a ejercer su trabajo. Para que lleguen a laborar en la unidad de cuidados intensivos se deben demostrar todos los documentos en donde se demuestra que él ya está acreditado con todos los aspectos para poderle brindar una atención adecuada a nuestros pacientes críticos. De esta manera podemos cumplir con las 3 normas para llevar una atención en la unidad de cuidados intensivos. Es importante conocer la infraestructura, conocer cómo se hace el expediente clínico, saber cómo empezar una exploración física, cómo debemos de llenar esa hoja de enfermería, en donde realizamos nuestras evaluaciones, donde realizamos nuestro diagnóstico NANDA, NIC-NOC, para llevar a cabo un diagnóstico que podemos realizar cuidados o actividades asistenciales para mejorar esa patología que llega a presentar nuestro paciente o la razón por la cual fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Debemos de contar con esa especialidad o simplemente un documento profesional y acreditado por la SEP que nos avale que nosotros tenemos ese conocimiento. Entonces, compañeros, los invito a actualizarse más sobre esta atención de unidad de cuidados intensivos, ya que no todos están actualizados o no hay mucho personal de enfermería encargado de esta área o con alguna especialidad. Entonces los invito a seguir estudiando, a seguir leyendo las normas actualizadas, las guías las guías clínicas de práctica, las escalas innovadas, las actividades de enfermería actualizadas que debemos de realizar para cada paciente. Y eso sería todo en mi parte. Espero les haya gustado. Cada una de estas normas, la NOM 04, la NOM 025 y la NOM 016, las llegan a encontrar en internet por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Hasta luego.